título, un mensaje importante. El título sería Extiende tus límites. Pues todos tenemos límites y Dios quiere que vayamos más allá de nuestras propias limitaciones. El texto que vamos a leer es Isaías 54, los primeros unos cuantos versículos. Este libro de Isaías se escribió antes que el pueblo, por lo menos que la totalidad del pueblo de Israel se fuera cautivo a Babilonia. Y ellos fueron dispersos por diferentes naciones más poderosas que ellos. Ahora, a pesar de, ¿verdad?, de ese destierro, de ese exilio, Dios les escribe por medio de Isaías que ellos no deberían de perder la esperanza, sino que se mantuvieran como pueblo con la idea, la perspectiva de que algún día Dios los visitaría y los restauraría y extendería sus límites. Aleluya. Y por eso es que el pueblo de Israel siempre mantuvo la esperanza en medio del exilio. Muchas gracias. En medio del exilio, algunos dicen, bueno, Dios no habló en todo ese tiempo y los expertos dicen que sí, que no hubo profecía en todo ese tiempo. Sin embargo, surgieron cosas importantes en ese tiempo. Ellos pudieron hacer unas estructuras que se llamaban sinagogas, ¿verdad? Que en el tiempo de Jesús aparecen las sinagogas. Eso no era parte de la adoración del templo del Antiguo Testamento, pero surgieron como una necesidad porque ellos no podían ir desde Babilonia, desde Persia, a adorar al templo, sino que ellos se reunían en pequeñas estructuras para celebrar la ley y para poder seguir aprendiendo, y aprendieron diferentes idiomas, etcétera. Así que Dios usó ese tiempo para poder edificarlos de alguna manera como pueblo. Entonces ellos vivieron con esa perspectiva y se acuerdan Jeremías. Jeremías sí ya fue, también ya era parte del exilio. Entonces Jeremías les escribe, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Entonces Isaías 54, versículo 1, dice, tú mujer estéril, que nunca has dado a luz. Desde ahí se puede ver cómo el Señor hace esta ilustración para poder explicarle a un pueblo que se sentía vulnerable. En aquel entonces, ser una persona estéril era una persona, ¿verdad?, con alguna vergüenza que llevaba cierto oprobio. Era vergonzoso ser estéril, podríamos decir. Pero le dice el Señor, tú, mujer estéril, como en medio de una condición permanente. Usualmente cuando hay una situación de esterilidad no se puede cambiar, sino que es como un diagnóstico definitivo, pero Dios le dice, mujer estéril, la que nunca ha dado a luz, grita de alegría, como que ella tiene que anticipar la bendición que esa situación de esterilidad no es permanente. Grita de alegría. ¿Y por qué debería de gritar de alegría? Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. ¿Por qué? Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. En otras palabras, en el tiempo en el cual Dios visite a su pueblo que se siente desamparada, que se siente estéril, en otro versículo dice que es viuda también, o sea que tiene como una triple maldición, podríamos decir, o triple condición de vulnerabilidad. Pero Dios manda entonces al pueblo a celebrar anticipadamente por la bendición que el Señor hará. Yo creo que estamos viviendo tiempos en los cuales Dios quiere visitar a la tierra. Amén. Dios se apresta a visitar con un avivamiento, con una visitación especial para madurar el fruto de la iglesia que ha de ser arrebatada en el Señor. Así que nosotros también debemos de anunciar anticipadamente que si hemos pasado un tiempo de escasez, de esterilidad, de abandono, podríamos decir,
Dios se apresta a enviar la lluvia tardía sobre la tierra. Porque las primeras lluvias en Israel eran para poder hacer que el fruto pudiera cuajarse, pudiera crecer, pero la lluvia tardía era para ayudar a madurar la cosecha, y ya la primera lluvia cayó en el día de Pentecostés. Nosotros esperamos ahora la lluvia tardía, ¿no? ¿Cuántos esperan la lluvia tardía de la visitación del Señor sobre nosotros? Entonces, Dios manda al pueblo a cambiar sus límites mentales, porque todos nosotros tenemos ciertos límites, ciertas creencias, ciertas enseñanzas que ciertamente menguan nuestro potencial, pero el Señor le ordena a celebrar anticipadamente la bendición que el Señor va a hacer. El versículo 2 dice: ensancha el lugar de tu tienda. En otras palabras, era algo voluntario, intencional. Ensancha. ¿Qué quiere decir ensanchar? Quiere decir expandirse, ¿no? Expande voluntariamente, anticipadamente, intencionalmente, ensancha el sitio de tu tienda. Como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. O sea, si uno está pensando solamente en su fracaso pasado, en su pobreza pasada, nunca se va a extender a lo que Dios tiene para nosotros. Pero Él le dice: ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Mire cuántos verbos usa ahí el profeta: ensancha, extiende, refuerza, no seas escasa o no escatimes. Pues yo creo que nosotros también, para poder obtener, conquistar la voluntad de Dios para nosotros, debemos de ensanchar, debemos de expandir, debemos de reforzar y debemos de fortalecer nuestra vida y a ampliar el alcance de nuestra visión. Entonces le está diciendo: no seas escasa. Existe lo que podríamos llamar un espíritu de escasez. También existe un espíritu o una actitud de abundancia. Es esa actitud de saber de que Dios puede abrir la ventana de los cielos y hacer milagros, de que mis recursos no son limitados, de que tengo más de lo que veo. Mire, yo siempre estoy dando ejemplos del Salvador, ¿no? Y de Puerto Rico también, o sea, de lo que uno va viendo. Pero, por ejemplo, en El Salvador, pues una nación, un país, lo que llaman un país del tercer mundo. Y yo le pregunté a un americano un día: ¿por qué le dirán tercer mundo a estos países? ¿Sabe que los americanos son un poco exagerados a veces? Digo, porque no hay uno más bajo que ese. Increíble, ¿no? Bueno, así le dicen, aparte de Latinoamérica, países del tercer mundo. Pero entonces, ahora tiene un nuevo presidente. Este presidente siempre está viendo qué posibilidades hay para poder a mejorar la seguridad y mejorar la economía. Entonces han hecho unos estudios y se ha descubierto que El Salvador tiene las minas más grandes de oro, más densas básicamente de toda Latinoamérica, por pie cuadrado. Claro, México, Chile, estos son países grandes, pues obviamente tendrán más oro, pero por pie cuadrado, pues porque a los volcanes han creado grandes yacimientos de oro. Entonces, claro, las minas pues dañan el medio ambiente. Ahora se ha descubierto que en Canadá y en Australia tienen formas más limpias de sacar el oro. Ahora lo que van a hacer es tratar de que ese país ya no sea del tercer mundo, sino llevarlo a una nueva realidad. Pero el presidente tiene liderazgo que buscar, él dijo, el presidente puso un Twitter así, un X como se llama hoy, ¿no? Dios puso un gran tesoro bajo nuestros pies. Entonces dice que solo con el 10%
de lo que se examinó, el Producto Interno Bruto del país puede crecer un montón de veces. Quiere decir que era un país rico, pero la ignorancia, las políticas, los ladrones, realmente estaban manteniendo a un país con un potencial tremendo en pobreza. Así que a veces la pobreza está más bien en nuestra cabeza, la pobreza está en nuestra actitud, que realmente en ver lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Entonces Dios quiere que extendamos nuestros límites para que descubramos lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 17. Tenemos un caso ahí de una persona que es obvio, cuando uno se crece en medio de un sinnúmero de personas negativas, y uno se impregna del ambiente en el cual está. Si la gente es pobre, pues uno piensa de esa manera todo el tiempo. Y no estoy diciendo aquí que yo soy rico, pero, ¿me entiendes? De vez en cuando hay que leer, hay que... Si la gente es violenta, pues también uno quiere actuar de forma violenta. Le voy a contar un testimonio, ¿le puedo contar un testimonio? Tantos testimonios que yo tengo, pero... Mire, como ya ustedes sabrán que yo soy del Salvador, que me fui ilegal para los Estados Unidos, y lo otro, y me metieron preso por cuestiones de inmigración. No estoy preguntando cuál es el crimen que hizo, porque pues lo aclaro, ¿no? Porque después dicen, quizás este era un asesino. No, me agarraron. Entonces, como teníamos buena conducta, mi hermano y yo, pues nos pusieron a llevar comida a los presos. Y esa gente ahí lo que hacen es insultarse los unos a los otros. Y yo veía que insultaba. Yo nunca fui un tipo malcriado. Yo siempre fui una persona tímida. O sea, nunca fui una persona así de estar maltratando a la gente. Sin embargo, ahí yo aprendí a maltratar a los... Y yo hablando, y ahora me da escalofrío. Porque yo digo, y si un tipo de eso se hubiera soltado de ahí, me da una pela, o me matan en esa cárcel. O sea, una cosa, pero yo aprendí en ese tiempo a hablar malo ahí, a gritarle a la gente, a ser como, no fue tanto, fue un par de veces, porque después me puse a recapacitar. No, yo no puedo seguir con este trato hacia los demás. Mi punto aquí es que uno aprende a emular el comportamiento de los demás. Por eso es que Dios dice, expande, extiende. Por eso es que Dios dice, no te quedes en ese pensamiento, aprende y aprende con la visitación de Dios, va a ser sublime, como dice en otro texto. Entonces, en este caso, la viuda de Sarepta, ya ustedes sabrán la historia, Primera de Reyes 17, 10. Esta señora, obviamente era una viuda en una tierra que no había llovido, ya todo se había secado, ahí no había vegetación verde, básicamente no había esperanza. Entonces ella se había resignado, porque a veces uno se resigna a ciertas cosas, se puede resignar a la depresión, a la enfermedad, a la pobreza, a la tristeza, pero hay cosas a las cuales uno no se debe resignar, debe de luchar, debe de pelear. Amén. Extiende, expande tus pensamientos. Ella se había resignado a morir de hambre. O sea, porque ella confiaba en los recursos que tenía, que eran unos recursos limitados. Ella lo único que tenía era un poquito de harina para hacer un par de arepas. Y era todo. O sea, ella pensaba, su proyecto de vida era vivir por lo menos 3 días. Qué cosa, ¿no? Hay gente que se resignan así a morir en derrota, pero Dios nos manda a ensanchar, a que no seamos escasos. Tu proyección en la vida no debe ser escasa, debe ser amplia, porque Dios tiene recursos ilimitados, Dios tiene una gracia especial sobre nuestras vidas. Mira el versículo 10 dice, y él se levantó y fue a Sarepta. Está hablando de Elías. Está hablando cuando no había llovido por meses largos. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña.
Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que beba, para que yo beba. Yo creo que esa ciudad estaba depresiva, una ciudad triste, porque no había llovido, no había economía, no había seguridad, no había esperanza, no había avivamiento. Era una ciudad sumamente depresiva. Entonces este profeta, Dios le dice, ve a Sarepta porque yo he dado órdenes a una viuda para que te sustente. ¿Qué pantalones? Pero Dios tampoco le dijo a la viuda, mira, va a venir un profeta así, asado, y entonces le vas a suplir, vas a darle de comer. Dios no le dijo. Pues a veces cuando Dios hace las cosas, no te avisa, solo te prueba a ver cuál va a ser tu actitud. Y ella debía de expandir su pensamiento, expandir su actitud. El versículo 11 dice, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, yo creo que ella dijo, pero ¿qué pantalones de este profeta? ¿Quién lo manda a andar profetizando? Me pide agua, o sea, agua en ese tiempo era oro. Bueno, más que oro. Agua es más valiosa que el oro, porque con un canto de oro no vives. Pero con agua sí vive. Le da el poquito de agua que ella, quién sabe dónde la consiguió. Y le digo, también tráeme un pancito, que hagas un pancito y me lo traigas. Porque, entonces, irónicamente la mujer no sabía que en medio de su necesidad más grande, Dios la podía usar para sustentar a este hombre que representaba a Dios en la tierra. Mire, querido hermano, Dios puede en el momento más difícil, en la transición más fea, en el momento de mayor pobreza, llamarte aún para que des, para que sirvas, para que seas de bendición, para que pienses, para que lideres, para que dirijas algo, porque no son tus recursos, son los recursos de Dios. Entonces el versículo 12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. O sea, aquí no hay pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlos. ¿Y para qué más? Para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Esa era su expectativa de vida, eran unos días. Voy a cocinar esta arepita, este pancito, y voy a ver cómo mi hijo y yo nos morimos. O sea, esto va a ser un final. Vamos a morir de hambre aquí, porque este es el último recurso que tenemos antes de dejarnos morir. Se había resignado a la pobreza, se había resignado al hambre. Versículo 13. Entonces Elías le dijo, no temas. Hay cosas que son las cosas que alimentan una actitud de pobreza, una actitud de limitación, un espíritu pobre. Una es temor. No temas. Elías le dijo, no temas, veas como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. O sea, dice, como que Elías no le contestó, le dijo, no vas a morir, no. Simplemente está bien, muérete, pero dame a mí también un pedacito. El 14, aquí viene la clave. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. No temas, porque tú eres socio con el Señor. No temas, porque es probable que un día de esto seas rico. Amén. Y si no eres rico así en grandes cantidades de finanzas, pero pues eres rico en bendición,
eres rico porque tienes fe, porque das, porque floreces, porque donde quiera que estás brillas, ¿verdad? Entonces, la mentalidad de escasez, pues se alimenta por el egoísmo, el temor, el egoísmo, la apatía, el hecho de decir, no hay esperanza, me voy a morir, esto es lo último que tengo, no puedo dar. O sea, el egoísmo es lo que alimenta ese espíritu de miseria, ese espíritu que limita el potencial que tienes. Mire, hay una parábola que dio Jesús. ¿Se acuerdan de los administradores, de los siervos? Un hombre rico se fue y entregó a sus siervos de acuerdo a su capacidad. A uno dio 5 talentos, una cantidad de X. Porque sabía Dios que ese siervo podía multiplicar, podía ser un buen administrador y multiplicar. A otro le dio 2, a otro le dio 1 porque ese hombre nunca había dado fruto. O sea, Dios da más a aquellas personas que son diligentes en multiplicar lo que el Señor les entrega. Entonces al que le dio 5 trajo 5 más, que le dio 2 trajo 2 más. Al que le había dado 1, ustedes saben cuál era el problema del hombre. Ese hombre no es que era ladrón, o sea, no lo podían acusar de ladrón. Él no despilfarró el talento que le dieron. Él era una persona temerosa, era una persona con una mente escasa, era una persona que no tenía creatividad, una persona que era incrédula y sobre todo era una persona que tenía un mal concepto de su amo, un mal concepto de Dios, podríamos decir. ¿Por qué? Porque le dije, yo sabía, le dice a su amo, a su señor, que tú recoges o tú cosechas donde no sembraste. Lo está acusando de injusto. Él le dice, y recoges donde no esparciste. Lo está acusando de que Dios, pues que representa en esa parábola, Jesús representa a Dios en esa parábola y los siervos como, ¿verdad?, nosotros. El problema de esta persona no es que era ladrón, no es que sustraía, no es que era un disipador, es que era una persona egoísta que no quería que su amo creciera, que su amo, ¿verdad?, que las riquezas de su amo prosperaran. Entonces por eso el Señor le dijo, siervo malo y negligente, por lo menos pudiste haber dado este talento a los banqueros y por lo menos 1% de intereses hubiera ganado. Quiere decir que nosotros, Dios nos ha puesto como administradores y Dios quiere que nosotros expandamos, ensanchamos, que nosotros crezcamos en nuestra mentalidad para que tengamos una mentalidad de abundancia. Dios ha puesto abundancia alrededor tuyo. A mí me gusta esa gente que son como creativos. Yo no tengo esa gracia de que agarran cualquier cosa y hacen un souvenir o algo así y venden cosas y compran y comen y reparten y dan y hacen porque son negociantes. Esa es como una gracia que el Señor puso sobre ciertas personas, pero de alguna manera Dios quiere que seamos así, que tengamos visión de poder crear, de poder expandir. Como iglesia debemos de tener esa idea de que Dios nos ha puesto aquí para que crezcamos y expandamos. Amén. Había otra parábola que habló Jesús de un siervo que este era administrador bueno, o sea, hacía crecer las cosas, pero era ladrón, o sea, hizo su par de trucos. Entonces dice que le dijeron al amo, le dijeron, mire, ese está robando. Entonces el amo dijo, le mandó un email, le dijo, a preparar las cosas porque te vamos a hacer una auditoría. Y sabían ya cómo lo iban a agarrar. Y este amo dijo, ya soy viejo, no puedo cavar. Si me agarro un trabajo de esos de cavar, me da vergüenza porque después que fui un ejecutivo, la gente va a decir, míralo cavando. Y además que estaba viejo, ya no tenía la fuerza para hacerlo. Y dijo, y ponerme en un semáforo, bueno, no había semáforo, pero ponerme a pedir un cacharro me da vergüenza, porque yo soy un fulano de renombre. Entonces, esto es lo que haré. Fue donde, verá, como era una persona con muchos contactos, los otros hacendados también
eran gente de dinero, y le dijo a uno de ellos, ¿cuánto es que debes de aceite? Le dijo, 100 barriles de aceite. Te voy a dar un 50% de descuento. Black Friday, ¿verdad? 50%. Se ahorró este amo una fortuna. A otro le dijo, ¿cuánto deberías de trigo? ¿Cuántas medidas de trigo debías? 100. Apunta ahí que solo debes 80. 20% de descuento, de un solo. Cantidades grandes. Entonces, cuando vino el amo, dice que alabó al siervo, y Jesús no está diciendo ahí que hay que ser tramposo. Lo que está diciendo Jesús ahí es que hay que pensar en el futuro. Y entonces Jesús hace la analogía. Hagan tesoros en el cielo con las riquezas temporales, con las riquezas injustas. No que las hayamos ganado injustamente, pero comparado con las riquezas eternas, estas riquezas temporales parecen injustas. Lo que está diciendo Jesús es, hagan relaciones públicas con los demás. Piensen en el futuro para cuando sean viejitos tengan un recurso de cual vivir. Entonces, claro, cuando lo echaron, parece que lo recontrataron en otro lado, o él de alguna manera tuvo finanzas. Entonces Jesús dijo, porque los hijos del mundo son más sagaces que los hijos del reino. Los hijos del reino son muy limitados en la forma que piensan. Por eso es que hay que ensanchar, por eso es que hay que expandirse, por eso es que hay que pensar en la forma que Dios puede multiplicar lo que tenemos. Amén. Así que acuérdense, Dios no quiere que nosotros seamos tramposos, pero sí quiere que pensemos cómo multiplicar las finanzas. Amén. O la finanza, ¿verdad? Nuestro talento, nuestros dones. Cómo multiplicar la vida que el Señor nos dio, los recursos que el Señor nos dio. Porque nuestros recursos no se basan solo en las finanzas. Nuestros recursos es nuestro cerebro, nuestra salud, nuestra vida. Amén. Así que el Señor le está diciendo a este pueblo, Dios le está diciendo que fortalezca, refuerza, fortalece, ¿verdad? Para que puedan prevalecer. Porque después le dice el Señor, porque te extenderás. Y entonces nosotros necesitamos fortalecer nuestras convicciones. En este tiempo en el cual la gente cree en un montón de cosas. La verdad es que estamos viviendo en el tiempo en el cual la gente está como dispersa en su forma de pensar. No tienen una estabilidad. Pero necesitamos fortalecer nuestras convicciones. Nosotros necesitamos afirmarnos en el fundamento de la verdad que es Cristo. Amén. Amén. Y ¿cómo reforzamos nuestras convicciones, nuestras creencias? Nosotros necesitamos recapacitar, ¿verdad? ¿Quién es Dios para nosotros? Nuestras prioridades, ¿verdad? ¿Cómo encaja Dios en nuestro futuro, en las futuras ganancias que tengamos, en nuestro tiempo? Qué bueno que estamos aquí reunidos. Hay gente que ya no se reúne. Hay gente que piensan que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Hay gente que piensa que separar un tiempo para estudiar la palabra del Señor es una pérdida de tiempo, pero no es pérdida de tiempo, es una inversión. Porque la palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si nosotros estamos sembrando para la carne, es obvio que vamos a cosechar corrupción. Ahora, el versículo 3 de Isaías 54 le está diciendo, expande, no seas escasa, no escatimes, no te quedes en los linderos que te establecí, extiéndete. Versículo 30, porque te extenderás, y eso es para nosotros, para la iglesia de Ponce, te extenderás. Hay algo lindo que está pasando en medio nuestro, y es de que estamos preparando un grupo de obreros. Por lo menos en la última clase que tuvimos, habían 71 conectados. Quiere decir que 71 y algunos estaban 2 en un dispositivo. Quiere decir como que hay como 80 personas preparándose para el ministerio. De hecho, de aquí hay algunos, ¿verdad? Que hoy van a predicar. ¡Qué tremendo! Quiere decir que la iglesia en Ponce se está expandiendo. Vi que vinieron aquí de otras iglesias
y predicaron. Y esta generación nueva, una generación que es diferente, y van y predican y comparten la palabra de Dios. Y de eso se trata, no quedarnos, porque de aquí pueden salir para otros barrios, para otros pueblos, para otras naciones. Pero Dios está confiándonos esa verdad, esa bendición en nosotros, que no nos quedemos con lo que tenemos, sino que expandamos, sino que crezcamos. Porque dice, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades asoladas. De eso se trata. Ciudades que otros se corrieron. Ciudades que solo hay ruinas. Porque dice que poseerás, quiere decir que llegará el momento en el cual conquistaremos. Amén. Porque nuestros límites no, o sea, vamos a decir, nuestras fronteras no tendrán límites, sino que Dios quiere que pensemos en grande. Amén. Ahora, dice, heredarás y poseerás naciones. La iglesia usualmente se compara con cosas como frágiles, ¿no? Como vulnerables, como... He aquí, dice, os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo se ve una oveja en medio de unos lobos? En peligro, vulnerable, débil, temerosa. Y después dice, sean mansos como palomas, que también es un símbolo de algo débil, algo que es bonito, pero que solamente es lindo, pero que no es conquistadora. Vamos a decir bueno, que cuando empiezan a dar palomas, eso se multiplica como es. Dice, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Quiere decir que el Señor compara a su iglesia con muchas veces con cosas débiles como ovejas, como palomas, como lirios, como rosas, etcétera, pero también la compara con cosas poderosas como un ejército en marcha. Un ejército, como soldados que vamos conquistando. De hecho, la palabra de Dios dice en Mateo, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que aunque parezca débil, conquista. Ustedes aquí son un arma poderosa. Y la iglesia es un arma poderosa en todo el mundo, que es más poderosa que el ejército de los Estados Unidos, con todo y su pentágono. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene sedes en la Patagonia, en Chile, en Alaska, en África, en Bután, en la India, en Nepal, donde quiera que haya un cristiano, que era una iglesia poderosa que nadie la ha podido vencer en toda la historia. Por eso es que Dios nos manda a creer, a conquistar, a avanzar. Amén. Entonces, hay cosas que ya nosotros debemos de saber de que el Señor nos está librando. Por ejemplo, no debemos de tener ya esa idea de pena propia, de que pobrecito yo, de que solo a mí, y por qué a mí. Dios te ha bendecido, hermano. ¿Cuántos creen que están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Amén. Así que vamos a avanzar, vamos a expandir, vamos a crecer. Como dice el versículo 4, no temas, pues no serás avergonzada. Quítate de esa vergüenza de tu mente, de todo lo que hiciste, de todo lo que te pasa. Ya no debes estar avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que olvidarás la vergüenza de tu juventud. Amén. Deja atrás la vergüenza, el oprobio, la humillación, el abandono. Deja eso atrás. El oprobio de tu viudez no te acordarás más. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo conozcamos de una manera amplia. Y en estos versículos que siguen, el versículo 5, Dios se manifiesta de una manera tremenda. De una manera que nosotros no tenemos excusas por qué estar limitados, por qué estar pobres, por qué estar pecadores, por qué estar vulnerables.
porque Dios nos hace conquistadores. Mire lo que dice el versículo 5. Porque tu esposo es tu hacedor. En la palabra, en el Antiguo Testamento se revela como el Elohim, el Dios que crea los cielos y la tierra. El Señor de los ejércitos es su nombre, como Adonai, Señor. De hecho cantamos, oh Adonai, oh Adonai. O sea, Dios se revela como el Elohim, como el creador, como el Señor, ¿no? Como Adonai y también como tu redentor. Dice el Santo de Israel, Jehová Kadosh. O sea, aquí Dios se está manifestando como un Dios todopoderoso y la medida en la cual nosotros creemos, pensamos, debe estar relacionada a ese Dios todopoderoso que es como nuestro esposo, dice nuestro protector, nuestro redentor. Así que hermanos, no podemos estar nosotros más con esa limitación. Debemos de anticipar lo que Dios hará. Y lo que Dios hará requerirá de nosotros de salir de esa actitud de echarse a morir. No te puedes echar a morir. Todavía te quedan cosas que hacer. Todavía puedes, ¿verdad?, disfrutar la vida. Y todavía puedes pensar de que la lluvia tardía viene. Y cuando esa lluvia tardía venga, van surgiendo todas estas cosas. Estos predicadores que están preparándose, pues vamos a creer que Dios hará cosas mayores. Amén. Cosas mayores. Y que después de esta generación vengan otros. Amén. Ha sido una bendición ver por todas las iglesias estos predicadores nuevos que no estaban quizás predicando en su iglesia y que ahora están por ahí llevando la palabra. De eso se trata, de expandirse. Y si tú tienes la idea de que puedes ser usado para algo y nunca te atreves, atrévete en el nombre del Señor. Ve a una célula, sé ujier, ayuda con los ministerios de niños, pero no te puedes quedar solo así como, ay, es que yo solo me voy a comer esta arepa y me voy a dejar morir. No, no. Ese milagro de poder tú dar y a la misma vez tú vas a ver cómo se va a multiplicar. Ella siguió haciendo arepas todo el día y dio a sus vecinos, yo supongo. Y Elías comió arepas ahí por meses. Esa pupusa, lo que sea. Lo importante es que Dios multiplica, especialmente si tienes una mente de abundancia. Vamos a ponernos en pie. ¿Cuál es la idea que no te has atrevido a hacer? Piensa en algo que Dios puede hacer con tu vida. ¿Estás desempleado? Ponte a vender bolis ahí en el semáforo. Bolis son unos topollillos, no sé, no, topollillos no. Raspa no, tampoco. Minutas, no. Piragua, algo así. Mire, cuando fue la guerra en El Salvador, esa zona donde yo soy, una zona de montaña linda. Y claro, la mayoría de salvadoreños fueron de ahí porque la cosa era insoportable, la violencia era increíble. Entonces nos fuimos para los Estados Unidos o nos fuimos de esa zona para las ciudades. Rápido, antes de terminar la guerra, se mudó ahí un americano, a saber de dónde es aquel hombre. Y compró aquellas tierras, un montón de tierra, como por chinas verdes, me dijo Carmelo. Las dio por chinas verdes. Eso es un dicho, ¿verdad? Bueno, Carmelo es mi maestro en esas cosas. Carmelo es un hermano de allá de Dorado. La regalaron, habrá pagado $3,000 por aquellas tierras. Una cosa así. Y entonces él puso un hotel de montaña. Precioso. Hemos ido, Ileana y yo, pagamos ahí $80 por quedarnos ahí. Pero ese americano hizo ese hotel ahí con la misma madera del terreno, hizo unas cabañas bonitas y vende comida, etcétera. Ese es un tesoro que estuvo ahí, pero tenía que ser, ¿verdad?, una persona con una mente amplia para poder
para poder tener un lugar lindo en aquel lugar que era lindo, pero la gente de allá no piensa que esos son lugares lindos. Ahora que yo voy, descubro cuán lindo es aquello. Esta vez hice un recorrido como de 2 horas en un monte. Y ahí en el recorrido hay riachuelos y hay orégano y hay de todo. O sea, una bendición, unas vistas espectaculares. Pero la gente de ahí solo piensa que hay que irse para Nueva York para poder ser feliz. La verdad es que a veces es la mente, la escasez de nuestra mente. A veces pensamos, ay, yo estoy orando para que el Señor visite la iglesia. Ya Dios está aquí. Lo único que tienes es que dejarlo que se vea, hacer que se vea. Dios está aquí. Dios está levantando predicadores, predicadoras, que ahora es una bendición, porque antes tenía que ser hombre, esto y lo otro. Dios usa a todos sus hijos e hijas para llevar su gloria, para llevar su presencia. Así que, mi querido hermano, no te limites. ¿Cuáles son tus límites? Y cómo Dios los puede expandir. Cierra tus ojos un momentito y dale gracias al Señor porque te ha creado con unas capacidades. Y ese pueblo que iba a entrar en un cautiverio largo, Dios le dice, yo sé los planes que tengo con ustedes, pensamientos de paz y no de mal. En el lugar donde estén sean de bendición.